Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Jack llegó a la casa en un coche blanco extranjero, aparcó el coche cerca de la entrada y silbando una melodía se dirigió a toda prisa hacia sus padres. El joven de 25 años estaba muy animado, hoy iba a pedirle matrimonio a la chica que le gustaba. Durante varias semanas fue a un café donde Julia trabajaba de camarera e intentó conseguir su favor. Sin embargo, la chica se comportaba de forma distante con él. No alejaba al chico, pero tampoco dejaba que se le acercara. Jack esperó pacientemente a que Julia se dignara a responder a su propuesta de reunirse con consentimiento. Y ese día llegó, y llevaban saliendo más de un mes. El chico llamó al timbre y esperó impaciente a que su madre abriera la puerta. Jack sabía que su padre aún estaba en el trabajo, así que eligió un momento en el que no estuviera en casa para hablar con su madre. Pronto Sara abrió la puerta y vio a su hijo en el umbral y exclamó: «¿Por qué no me dijiste que venías? Tienes tus propias llaves para abrir la puerta». Es absolutamente necesario hacer que la madre se levante para abrir la puerta principal. «Quería molestarte para que te alejaras del televisor y te reunieras conmigo en el umbral de la puerta», respondió Jack con una sonrisa y besó a su madre en la mejilla. Sara acarició suavemente la cabeza de su hijo y luego lo siguió hasta el salón. El joven siguió a su madre y sin esperar a que la dueña se sentara dijo: «Mamita, y a ti con noticias, pero con buenas noticias. Seguro que recuerdas que te hablé de una chica que me gusta mucho. En fin, empezamos a hablar y creo que estoy enamorado. Aunque ahora mismo lo que digo no tiene sentido. Estoy enamorado de una chica, y creo que no lo estoy. Recuerdo que solías ser tan sombrío todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo siguiente que quieres decirme? Quiero pedirle que se case conmigo. Es hora de que yo tenga una familia, y es hora de que tú cuides de los nietos», dijo el joven con una sonrisa. «Ah, ¿sí? Sí, conoces a esta chica solo un par de meses, y ya tienes prisa por ponerle una abrazadera al cuello. ¿Estás seguro de tus sentimientos, hijo?» «Estoy seguro». «¿No te das cuenta de lo buena chica que es?», dijo el hijo con entusiasmo. «No te calientes tanto la cabeza. Mejor háblame de tu novia. ¿Quién es? ¿Quiénes son sus padres? Entiendo que has iniciado esta conversación para informarme sobre el futuro encuentro con tu prometida. Eres una madre inteligente y lo has explicado todo correctamente», dijo Jack con una sonrisa, y luego empezó a hablarle a su madre de su amada. Sara supo por la narración de su hijo que la chica tenía 22 años. Trabaja de camarera en una pequeña cafetería, es del pueblo, alquila una habitación con una amiga. La chica se llama Julia y nunca se ha casado. La madre de Jack no tuvo bastante con esta información, empezó a preguntar por los padres de Julia: ¿quiénes son? ¿Quién trabaja? Sin embargo, el hijo refunfuñó ante estas preguntas y preguntó por qué eran necesarios detalles tan minuciosos sobre la vida de la elegida. Sara quería responder a Jack, pero inmediatamente cambió de opinión, ya que se dio cuenta de que el chico no dará respuestas inteligibles, simplemente no las conocía. La anciana preguntó entonces a su hijo cuándo tendría lugar el encuentro con la chica. Y aquí el joven sonrió y dijo que esta noche. Sara se salpicó las manos, no esperaba que este mismo día. Jack, al ver la reacción de su madre, se rió y luego la abrazó y le pidió que no se preocupara. La mujer mayor amenazó a su hijo juguetonamente con el puño y le dijo: «Así no se hace, deberías haberlo anunciado con antelación. Así al menos prepararía una cena festiva en su honor, y ahora tengo que pedir algo en el restaurante». «Mamá, no tienes que poner la mesa. Tomaremos té y pastel esta noche, será más fácil. Te dije que Julia es de una familia sencilla y no le gustan las ocasiones formales». «Está bien, adelante. Entiendo que tendré que contárselo todo a mi padre yo misma», dijo Sara con una sonrisa. «Tú, como siempre, ves directo a la raíz», respondió el chico, y luego besó a su madre e inmediatamente salió del apartamento. Al cabo de un rato, Jack y su novia se sentaron en el salón de la casa de sus padres. El joven miraba a su madre haciendo preguntas con tacto a la invitada. Julia contestó a la casera sin ningún pudor. Pronto su conversación fue interrumpida por Edward, el padre del chico. El hombre ya sabía algo de la novia de Jack por su mujer, pero sin embargo, al igual que su esposa,
Quería saberlo todo sobre la chica, porque su hijo iba a casarse con Julia, así que se dirigió a ella. ¿Trabajas de camarera? ¿De verdad vas a pasarte la vida corriendo con una bandeja por el pasillo, esperando propinas? Jack arrugó involuntariamente la nariz ante la pregunta de su padre. Entendía perfectamente que a su padre no le gustara donde trabajaba Julia. El joven miró a la mujer que había elegido para ver su reacción, pero ella respondió tranquilamente a Edward que estaba satisfecha con su lugar de trabajo y que no le parecía mal aceptar una propina cuando la gente les ofrecía dinero por voluntad propia. En cuanto sonó la respuesta de Julia, el propietario miró a su esposa, que observaba pensativa a su invitada. La anciana sintió la mirada de su marido y se volvió hacia él. Comprendió perfectamente que la respuesta de la muchacha no era de su agrado y solo Sara quiso decir algo, mientras Jack hablaba. Queridos padres, ahora no es lo más importante, donde trabaja Julia, porque os puedo asegurar que solo legalizaremos la relación con ella, mi mujer se quedará en casa. Y os puedo asegurar que nuestra boda tendrá lugar en un futuro próximo, ya que hoy voy a pedir la mano de Julia en matrimonio, y después de esta frase el chico se volvió hacia la chica y le dijo suavemente: ¿Estás dispuesta a convertirte en mi esposa y vivir toda la vida junto a mí? Julia no se avergonzó ante esta pregunta, como si supiera que hoy Jack le propondría matrimonio. La muchacha guardó silencio y no se apresuró a responder. Y el joven esperó impaciente a que la elegida hablara. Pasaron unos minutos, y Jack no pudo soportarlo y volvió a proponerle matrimonio. Y solo entonces Julia, sonriendo, dijo que estaba dispuesta a convertirse en esposa. El chico suspiró aliviado y besó tiernamente a la elegida en la mejilla, y luego dijo alegremente a sus padres que se prepararan para la boda. En cuanto el hijo y la futura nuera se marcharon, entonces Sara le dijo suavemente a su marido que Julia no le gustaba especialmente. El marido miró sorprendido a su mujer y le preguntó: ¿Qué es lo que te disgusta de esta chica? Se comporta como una reina. Jack dijo que Julia es del pueblo, y las chicas del pueblo se comportan modestamente, y en el primer contacto con los padres del chico avergonzado. No vi ninguna vergüenza aquí. Tal vez me equivoque, pero es solo mi opinión personal. Cariño, sabes, estoy confundido por la respuesta de Julia sobre su profesión. Sería vergonzoso para nuestros amigos y conocidos que la mujer de Jack fuera camarera. ¿Te das cuenta de que nuestra familia es acomodada? Tú y yo somos hombres de negocios, y nuestro hijo también. ¿Sabes a dónde quiero llegar con esto? Pero Jack dijo que Julia no trabajará allí después de la boda, pero tienes que hablarlo con tu hijo. Sin duda hablaré con él, e intentaré reunirme a solas con esta chica antes de que la pareja se presente en el registro civil, dijo su cónyuge pensativo. Después de esta conversación con su marido, Sara llamó a su hijo un par de días más tarde y le preguntó en qué café trabajaba Julia. A Jack le sorprendió la pregunta de su madre y le preguntó por qué lo necesitaba. La interlocutora respondió que solo quería hablar con la chica. El chico le dictó la dirección de su madre. Sara se encontró con Julia en un café y volvió a casa después de la conversación con un estado de ánimo deprimido, que no ocultó a su marido. El marido, comprensivo, preguntó a su mujer qué había pasado. Ella respondió que había ido a ver a la novia de su hijo al trabajo y la había pillado en la misma mesa con el amigo de Jack. Edward respondió con expresión sorprendida: «Pero eso no es un delito». «Puede ser, pero el caso es que la amiga de mi hijo iba cogida de la mano de Julia, y en cuanto se dio cuenta de mi presencia, retiró bruscamente la mano y se puso muy avergonzada. En mi opinión, no fue un apretón de manos amistoso. Y entonces John me vio saludar y se fue a toda prisa, lo que no es propio de él en absoluto. Ya sabes que siempre es amable con nosotros. Pero eso no viene al caso. Luego, traté de hablar con Julia sobre sus sentimientos por nuestro hijo. Dijo que amaba a Jack, pero agregó que no le gustaba que extraños husmearan en su alma. Julia me llamó extraña, y yo soy su futura suegra, digo suegra. ¿Qué te parece? Edward frunció el ceño tras las palabras de su mujer, no le gustaba lo que oía. Se frotó nerviosamente el puente de la nariz y le preguntó a su mujer si se lo iba a contar a Jack. La mujer asintió como respuesta y cogió el teléfono, marcando el número de su hijo, quería hablar con él inmediatamente. Jack contestó y Sara le pidió sin preámbulos que se pasara por su casa esta noche. El chico accedió y pronto estuvo en casa de sus padres. En cuanto entró en la vivienda, se volvió hacia su madre. «Sé por qué me has llamado».
Julia me llamó y me lo contó todo. Me dijo que tienes prejuicios contra ella. Y me gustaría saber por qué. Aunque puedo responder por ti, los dos odiáis que sea camarera. ¿Qué quieres decir con prejuicios?, dijo la madre perpleja y miró a su marido, que miraba a su hijo con el ceño fruncido. Y entonces Sara, viendo que su marido no tenía prisa por entrar en conversación, dijo: solo quería hablar con tu elegido. Y ni siquiera dije nada malo. Pero Julia, por cierto, se sentó con tu amigo John en la cafetería donde trabaja y le cogió la mano amablemente. Creo que eso es exactamente lo que no te dijo. ¿Qué intentas decir? John sabe que Julia es mi prometida y se llevan muy bien y no es que se haya pasado por su lugar de trabajo. Mamá, di que no te gusta mi novia solo porque no es de familia adinerada, es más honesto, dijo su hijo en voz baja. Sara miró con tristeza a su hijo y le dijo en voz baja que quería verlo feliz en el futuro y que le preocupaba que Julia se casara por dinero y no por amor. Jack miró a su madre con reproche y le pidió que no volviera a sacar el tema. Y en cuanto lo hubo dicho, su padre se volvió hacia él de inmediato. Te prometo que madre no volverá a hablar de ello. Pero también debes darme tu palabra de que Julia dejará su trabajo. ¿Y cuándo va a solicitarlo? Julia ha aceptado encantada quedarse en casa después de la boda. Iremos al registro civil en un par de días. Lo celebraremos como desea mi prometida, como le prometí. El tiempo pasó volando imperceptiblemente y pronto hubo una boda fastuosa, en la que había mucha gente. Los recién casados recibieron muchos regalos y dinero. Y la pareja, tras celebrar el trascendental día, pronto se fue de viaje de novios al extranjero. Al volver del viaje, Jack le preguntó a su mujer qué iba a hacer, porque había dejado la cafetería antes de la boda. Julia respondió que se quedaría en casa, ya que no quería trabajar por el momento. El marido aceptó encantado, él mismo soñaba mentalmente que su mujer no trabajaba, y era un ama de casa, que, justo, esperaba a su marido después de un día de trabajo. Pasaron un par de meses después de la boda. Jack trabajaba y Julia vivía la vida a su antojo. Asistía a gimnasios y spas. A la joven le gustaba el hecho de que su marido estuviera dispuesto a cumplir todos sus caprichos, que invariablemente eran utilizados. Lo único que no le gustaba a Julia eran las frecuentes visitas de su suegra, que a menudo insinuaba que Julia gastaba dinero. Así que la muchacha se dirigió un día a su marido. Habla con tu madre y dile que no venga tan a menudo. Cada vez que veo a Sara, me pongo de mal humor. Me mira con gesto severo y siento que estoy haciendo algo mal. Y a menudo me dice que estoy malgastando mi dinero. Cariño, es mi madre. ¿Cómo puedo decirle que no venga? Me parece que no percibes a mi madre de la misma manera, ella está tratando de ayudarnos contigo. Hablaré con ella del dinero. Julia sintió en respuesta, pero no dijo nada. Y Jack, después de hablar con su mujer, llamó a Sara, avergonzado, le pidió que viniera menos a menudo, y luego añadió que debía dejar de reprocharle a Julia las finanzas. Esta petición de su hijo fue un shock para su madre, y la mujer pensó involuntariamente que Jack solo podía decir tales palabras bajo la influencia de Julia. Sara decidió hablar con su nuera en privado. La mujer eligió el momento oportuno y vino a visitarla. Julia vio a su suegra en la puerta y apretó los labios. La madre de Jack se dio cuenta y habló en voz baja. No te entiendo en absoluto. ¿Por qué pones a Jack en mi contra? Sabes muy bien que si te digo que gastas demasiado, es verdad. Todavía eres una mujer joven y podrías haber ido a una institución superior para conseguir una profesión. Has terminado 11 cursos y ni siquiera estás pensando en una carrera. Comprendo que vayas a vivir de tu marido y no trabajes. A ti no te entiendo. Tu hijo es feliz conmigo, ¿qué más quieres? A Jack no le importa que me quede en casa y no trabaje. Y en cuanto a gastar dinero, no creo que sea buena idea mirar en nuestra cartera, porque mi marido y yo no nos metemos contigo, ¿verdad? Te equivocas. Y puedo decirte por qué. A lo mejor has olvidado que te echamos un duro todos los meses y no uno malo, así que tengo derecho a hablar de dinero, replicó Sara con calma. Vale, ya te he escuchado, pero le contaré esta conversación a mi marido. Y si tenéis algún conflicto, no me eches la culpa a mí después, dijo con altanería. Sara no continuó la conversación y se marchó en silencio.
En casa, le contó a su marido la visita a su nuera. Edward estaba desagradablemente sorprendido por el comportamiento de su nuera y solo quiso decirlo cuando oyeron el sonido de la puerta al abrirse. Jack entró en el salón desde el pasillo. Los padres notaron de inmediato que el rostro de su hijo estaba fruncido. Sarah lo adivinó, la visita del chico estaba relacionada con la conversación de hoy con su nuera. Y la casera tenía razón, ya que el joven dijo de forma bastante grosera: «Te prometí que Julia no trabajaría, así que, ¿por qué tu padre no cumple su palabra?» Hoy mamá estuvo en casa de Julia y le reprochó que fuera una derrochadora. Cuando llegué a casa, vi a mi mujer llorando a moco tendido. No te atrevas a hablar así a tus padres. No olvides que tu familia sigue dependiendo económicamente de nosotros. Y si la madre le hizo un comentario a Julia, se lo hizo por los méritos, dijo el cabeza de familia en respuesta. Estupendo, ahora me has reprochado que utilice tu dinero. Entonces no me des más dinero. Viviremos por nuestra cuenta de alguna manera, dijo Jack bruscamente y salió del apartamento en el mismo momento. Sarah esperaba que el hijo lo dijera de corazón y en un par de días llamara primero, pero no sucedió. La mujer estaba sinceramente preocupada por la riña con Jack, ofreció a su cónyuge ir a la primera reconciliación, pero su marido dijo que no valía la pena. Pasaron 10 días, y Jack seguía sin llamar a sus padres, así como a su nuera. La mujer sabía que el hijo se encontraba de viaje de negocios y, por lo tanto, decidió que era necesario establecer primero relaciones con la nuera. Sarah se preparó y fue a casa de Julia. Le abrió la puerta a su nuera, que le dijo sin miramientos que la visita de su suegra no era deseable en ese momento. La invitada pidió contacto que la dejaran pasar al apartamento, pero la nuera se negó. Sarah estaba a punto de marcharse cuando se fijó en la chaqueta de un hombre extraño en el perchero del vestíbulo. La mujer miró a Julia y preguntó: «¿Ya que está trabajando, y quién es tu invitado en su ausencia?» «Nadie». «¿De qué estás hablando?» Sarah se dio cuenta en ese momento de que Julia llevaba una bata de seda puesta a toda prisa. La invitada apartó a su cuñada con la mano y entró en el apartamento, ni siquiera había llegado al salón cuando oyó la voz de un hombre. «Julia, querida, ¿tardas tanto en pagar el sushi?» Sarah reconoció inmediatamente la voz del amigo de su hijo, era John. La mujer entró enérgicamente en el salón y vio al amigo de Jack tumbado en el sofá con el torso desnudo. John se giró al oír sus pasos y pareció avergonzado. Sarah, conteniéndose a duras penas para no gritar, dijo: «¡Qué vergüenza! John, Jack es tu amigo, te ha ayudado muchas veces con dinero gratis y tú le has traicionado. ¿No tenéis vergüenza?» Entonces la invitada se volvió hacia su nuera y le dijo: «¿Y tú, cómo te lo has podido permitir? Desde la boda solo pasaron unos meses, ¿y ya estás dando tumbos con otro hombre? ¿Por qué te casaste con Jack entonces? ¿Fue solo para ser rica?» En ese momento John se levantó y se puso una camiseta. Entonces el hombre se acercó a Sarah y le pidió que se calmara. La mujer le devolvió una sonora bofetada. El joven se frotó la mejilla y dijo: «Comprendo tu resentimiento, pero lo cierto es que quiero a Julia y ella me quiere a mí. Sí, Jack es mi amigo e iba a hablarle de nuestra relación en un futuro próximo. Es solo que tu hijo y yo empezamos a cortejar juntos a Julia, ella hizo su elección a favor de Jack, pero después de un tiempo se dio cuenta de que no lo amaba. No la culpes por eso, por favor. Deja que yo misma se lo cuente todo a Jack, es un buen hombre y un buen amigo, debería entenderlo todo». Sarah escuchó a John en silencio, la mujer no sabía qué decir en ese momento, pues la embargaba un sentimiento de repugnancia hacia esa pareja de enamorados. La invitada miró con desdén a la pareja y habló con disgusto: «John, vete de aquí y antes de que llegue tu hijo, no pongas un pie en este lugar. Y recuerda que tienes que contárselo todo a Jack el mismo día de su llegada. Si no lo haces, se lo contaré yo misma». Y entonces la mujer se volvió hacia su nuera y habló: «Y tú también debes confesárselo todo a tu marido, espero que no hayas perdido completamente la conciencia. Julia, e intenta contarle a tu marido con sinceridad cómo le pusiste los cuernos». Pasaron unos días. Sarah esperaba ansiosamente el regreso de su hijo. Y llegó el día. Jack se presentó en casa de sus padres al día siguiente. Su madre miraba atentamente a su hijo, tratando de ver si estaba enterado de todo.
El joven pudo ver que su madre estaba preocupada por él. Le dijo en voz baja que no se preocupara, y luego añadió que ya lo sabía todo sobre la relación de John con Julia. Sara le preguntó ansiosa qué iba a hacer. Jack respondió: John tiene la culpa de todo, él sedujo a Julia. Eso me dijo mi mujer y lo tuvieron una vez el día que viniste de visita. Eres un tonto ingenuo, exclamó la madre, que no esperaba tales palabras de su hijo. Y entonces cayó en la cuenta de que Jack conocía toda la situación solo por las palabras de Julia, y aún no había hablado con su amiga. Sara, en cuanto se dio cuenta, dijo en voz baja: ¿Has hablado con John? Me prometió que él mismo te lo diría. No. Llama ahora a tu amigo y que venga enseguida. Quiero que me lo cuente todo delante de mí. Jack miró a su madre con el ceño fruncido. El chico no puso objeciones a su madre y accedió a su petición. John contestó enseguida y dijo que llegaría en menos de una hora. Sara, al oír que el amigo llegaría en breve, asintió satisfactoriamente. Una hora más tarde, John se sentó en casa de los padres de su amigo y en presencia de la casera le contó su relación con Julia. Jack se enteró de que el amigo salía con su mujer desde hacía más de un mes. John también dijo que amaba sinceramente a Julia y que estaba dispuesto a casarse con ella inmediatamente después del divorcio. Jack miró a su amigo con severidad. En ese momento no sabía a quién creer. Ayer mismo su mujer le había asegurado que solo había intimado con John una vez, y ahora recibía una información completamente distinta. Jack era vigilado de cerca por su madre. La mujer comprendía que su hijo era ahora insoportablemente duro moralmente. Y el joven se frotaba nerviosamente el puente de la nariz con dos dedos. Hubo una pausa en la habitación. Sara y el invitado esperaron a que Jack hablara, y él a su vez se levantó y dijo: De todos modos he perdido a mi amigo, y el resto lo sabrás más tarde, mamá, y no te concierne, John. Y una petición enorme: no vuelvas a aparecer por mi horizonte. No quiero verte bajo ninguna circunstancia. Olvida que alguna vez tuviste un amigo. Después de estas palabras, Jack besó a su madre y sin prestar atención a la mano tendida de su amigo salió del apartamento. John se disculpó con Sara y se apresuró a seguir a su amigo. Jack, sin embargo, en cuanto vio que su antiguo amigo le alcanzaba, le dijo con firmeza que se alejara de él. John intentó explicarse, pero su compañero lo miró amenazadoramente y repitió su petición con desprecio. Mientras tanto, Julia esperaba la llegada de su marido. Sabía que se había ido a casa de su madre. La joven ya había hablado con Juan antes de esa hora y le había pedido que le dijera que habían intimado alguna vez, pero el amante dijo que no lo haría. La joven seguía esperando que John cumpliera su petición. Y así Jack entró en la casa, donde la esposa estaba sentada mansamente en el sofá. La chica miró a su cónyuge e inmediatamente se dio cuenta de que su marido estaba hablando con John. Julia bajó la mirada al suelo esperando a ver qué decía su cónyuge. Jack se acercó a ella y le preguntó en voz baja: ¿Por qué me mentiste tanto? ¿Por qué me mentiste ayer? John me lo contó todo hace un rato. ¿De qué me estás hablando? Lo sabes perfectamente. No tienes que mentirme ahora. No es lo mejor para ti. Necesito saber la verdad para poder hacer algo al respecto. No me gustan las mentiras y te he pedido que digas siempre la verdad, dijo el marido un poco audiblemente. Sí, John y yo nos hemos visto muchas veces, pero no sé qué me pasó. Tu madre siempre me reprochaba algo y yo necesitaba desahogarme. Y encontré ese apoyo en John. Si me preguntas por qué no tú, te diré que me costaba quejarme de tu madre. Por favor, perdóname. Solo te quiero a ti mucho, lo creas o no. Siento mucho lo que hice. Sí, lo siento. ¿Qué más quieres que te diga? No lo sé. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Quieres tirarme como a un juguete? Adelante. Después de eso, la joven se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Jack miró a su mujer y le resultó insoportablemente doloroso ver llorar a la persona que amaba. Se acercó a ella, se arrodilló y la besó tiernamente en el lóbulo de la oreja, y luego le dijo que quería olvidarse de la aventura y no volver a recordarla nunca más, y luego añadió suavemente: Empecemos de nuevo. Te prometo que no volveré a acordarme de ello, pero también que tú no volverás a engañarme,
solo así podremos salvar nuestro matrimonio. Comprende que te quiero mucho, pero quiero saber que sientes lo mismo por mí. En respuesta, Julia rodeó a su marido con los brazos, agradeciéndole entre lágrimas su generosidad. Jack la estrechó tiernamente contra él y luego la besó en los labios, añadiendo que a partir de ese día serían uno solo y todo iría bien en el futuro. Pasaron varios meses después de que Julia engañara a Jack. Julia dejó por completo de comunicarse con John, y pronto la joven se quedó embarazada. Ella no estaba especialmente contenta con esta circunstancia, ya que no quería cargar con los problemas de un hijo. Así que Julia decidió, sin decir nada a su marido, interrumpir el embarazo. La joven acudió a la clínica prenatal y pronto recibió una derivación para hospitalización. Sin embargo, la concebida Julia no consiguió hacerlo. Jack vio la remisión, que la chica olvidó retirar. ¿El hombre se volvió inmediatamente hacia su cónyuge? ¿Cómo entiendes esto? Estás embarazada y no me has avisado. Tú y yo acordamos que, entre nosotros, no habría más secretos. No estamos preparados para ser padres ahora. Tú misma dijiste que todavía hay problemas de negocios. Y por lo que sé, tu madre ha vuelto a ayudarte económicamente, cosa que no rechazas. Eso no es un argumento para interrumpir el embarazo. Estoy totalmente en contra, dijo el joven y rompió desafiante la remisión para la hospitalización. Julia se dio cuenta de que no tenía sentido discutir con su marido, porque en esta situación él insistiría por su cuenta. Se encogió de hombros y dijo que entonces necesitaría doble cuidado y atención. Jack, al oír las palabras de Julia, miró a su mujer y le preguntó: ¿Echas de menos mi atención? No me refiero a eso. Como estoy en una posición interesante, necesito comer más, ir a un sanatorio a descansar. De acuerdo, cariño, todo lo que has dicho no es ningún problema. Jack estaba encantado de que pronto iba a ser padre. Y se apresuró a compartir su alegría con su madre. Sara tomó la noticia con alegría y felicitó a la joven familia de todo corazón. Y también aconsejó a su hijo que estuviera atento a su otra mitad. Pasó el tiempo y a su debido tiempo Julia dio a luz a un niño, al que pusieron el nombre de Austin. Jack se alegró de este acontecimiento como un niño. Él, mientras su esposa estaba en el hospital, se las arregló para hacer reparaciones en una habitación, habilitándola como cuarto de los niños. En este hombre ayudó a su madre, ella recogió papel tapiz. Y también Sara junto con su marido compró un cochecito y una cuna. Julia esfuerzos de su madre en ley y su marido no apreciaron. La joven, al ver que ahora en lugar de un dormitorio la habitación se había convertido en una guardería, suspiró decepcionada. Sara se dio cuenta de la mirada angustiada de su nuera y le preguntó desconcertada qué era lo que no le satisfacía. La muchacha, conteniendo su descontento, dijo en voz baja: Ahora mi marido y yo no tenemos dormitorio. Le he dicho a Jack que es demasiado pronto para que tengamos hijos, porque ni siquiera las condiciones de vida están preparadas. ¿Qué tonterías dices? Así viven muchas familias en un apartamento de 2 habitaciones, cuando una de ellas se da a los niños, y la segunda la ocupan los padres, dijo la suegra. Pero tú y tu marido vivís en un apartamento de 2 habitaciones, y Jack tenía su propia habitación, y tú tienes un dormitorio, dijo Julia con altivez. Jack intuyó que si su madre seguía hablando con su mujer, podría estallar una pelea. Por lo tanto, para apaciguar la situación, el joven sugirió que se sentaran todos en una mesa festiva y celebraran el nacimiento de su hijo. La idea de Jack fue aceptada por su padre, que le dijo a su nuera: Nos has dado un heredero, por lo que te estamos muy agradecidos. Y ahora, si en un futuro próximo sigues teniendo una hermosa hija, serás un apartamento de 3 habitaciones. No más niños. He dado a luz a Austin y se acabó, dijo Julia con firmeza. El tiempo avanzaba lentamente. Jack se apresuraba a llegar a casa después del trabajo para cuidar de su hijo. Y su mujer, al reunirse con su marido, se quejaba de que estaba muy cansada de cuidar del niño, ya que el bebé requería una atención constante. El cabeza de familia no entendía cómo Julia podía estar cansada de su hijo. Jack incluso se dirigió a su madre sobre este asunto. Le expuso brevemente la situación. Sara escuchó atentamente a su hijo y sin ninguna timidez le explicó que Julia se quería demasiado a sí misma y quería que toda la atención se dirigiera solo a ella. Pasó un año cuando nació Austin y Julia dijo que había que llevar al niño a una guardería.
Sara se opuso y fue tajante. Austinska es aún muy pequeña. Deberíamos esperar al menos hasta los 2 años. No entiendes cómo hay que estar 24 horas al día con un bebé. Ni siquiera tengo tiempo para mí, y yo también quiero mi propio espacio. Pero eres madre. No te perteneces a ti misma ahora que tienes responsabilidades. ¿Y por qué vas a dejar al bebé en una guardería si no vas a trabajar?, dijo Sara con indignación. ¿Qué tiene que ver el trabajo? No me has oído, ¿verdad? Llevo 1 año sentada en casa y tengo derecho a vacaciones, exclamó nerviosa su cuñada. No te engañes. Jack, en cuanto llega a casa del trabajo, está ocupado con su hijo, y tú vas corriendo al balneario o algo así. Y mi abuelo y yo solemos hacer de canguro de mi nieto. Julia no contestó, pero apretó los labios, dando a entender que lo haría a su manera. Y así lo hizo. Apenas 1 mes después, Austin estaba matriculado en la guardería. El bebé llevaba un par de semanas en la guardería, resfriado. Sara expresó inmediatamente a su cuñada que era demasiado pronto para meter al bebé en la guardería, ya que aún era pequeño. Austin se recuperó al cabo de 10 días. Julia quiso de nuevo llevar al niño a la guardería, pero aquí la suegra se indignó y dijo que no se lo permitiría a su nuera. Jack escuchaba discutir a su mujer y a su madre y no sabía cómo reconciliarlas. Entonces se le ocurrió y sugirió contratar a una niñera para el bebé al menos hasta los 2 años. A Julia le gustó la idea, y la joven aceptó encantada. Pero Sara miró con reproche a su hijo, haciéndole saber que había sugerido una solución equivocada. Jack comprendía perfectamente el disgusto de su madre, pero en aquel momento quería complacer a su esposa. Y solo por eso no cambió de decisión. Y pronto Austin tuvo una niñera, que fue encontrada a través de un anuncio. Era una mujer de 30 años, se llamaba Verónica. Rápidamente encontró un acercamiento al bebé y desempeñó sus funciones a la perfección. A Jack le gustaba cómo trataba la niñera a Austin, pero Julia siempre tenía quejas de Verónica. Y una vez más, cuando Julia empezó a reprender a su marido porque la niñera no cumplía correctamente con sus obligaciones, su marido no pudo soportarlo y le dijo: «Sabes, eres muy difícil de entender. ¿Querías una niñera para cuidar de nuestro hijo? ¿Qué tiene de malo? La última vez te quejaste de que Victoria miraba más la pantalla de su teléfono que a Austin, y luego dijiste que le gritó al bebé cuando se le cayó una taza. ¿Qué ha pasado esta vez?» Lo hiciste sonar como si lo hubiera inventado. No dije eso, solo quiero aclarar lo que pasó otra vez. Porque te enfadaste con la niñera, dijo el cabeza de familia frunciendo el ceño. Bueno, te lo contaré todo con franqueza. He visto que Victoria mira a menudo en la nevera, ¿y para qué? ¿No te parece raro, porque ella no ha metido nada ahí? Y entonces me di cuenta de que faltaba parte de nuestra comida, dijo Julia. El hombre miró a su mujer con desconcierto, no se esperaba una noticia así. Tras un rato de silencio, el marido preguntó a su mujer si estaba segura de sus palabras. Julia se encogió de hombros irritada y exclamó que no tenía sentido mentirle. Al día siguiente Jack llegó tarde al trabajo, quería tener una charla a solas con la niñera mientras su mujer aún dormía por la mañana. Saludó a Victoria como de costumbre, le dijo hola y luego, sin ningún preámbulo, le contó lo de la compra desaparecida. La mujer se sonrojó y dijo indignada: «Para acusarme así, tienes que tener pruebas sólidas. No voy a ocultar que miré en la nevera, pero solo para conseguir comida para el bebé. El acuerdo original era que tu mujer me daría comida para Austin y yo solo tendría que calentar y alimentar al niño. Sin embargo, Julia duerme hasta las 11 de la tarde, y yo llego a tu casa a las 8 y necesito algo para dar de comer al bebé, así que, para no molestar a tu mujer, saco lo que he preparado y lo caliento yo mismo. Me doy cuenta de que aparentemente no encajo en los parámetros de Julia y a menudo me hace comentarios fuera de lugar. Y seré sincero, doy respuestas razonables a estos comentarios. Comprenda que conozco mi trabajo y si cometo fallos, acepto adecuadamente las críticas. Pero los comentarios de tu mujer no están justificados. Perdón por la dureza, pero creo que Julia debería reconsiderar su visión de la vida y dejar de meterse conmigo por nada. Si ahora estoy siendo grosera, puedes despedirme ahora mismo». Victoria dejó de hablar y miró expectante a Jack, que permanecía pensativo. La interlocutora esperó un rato la respuesta,
y entonces quiso añadir algo más, pero no lo dijo. El casero se dio cuenta e inmediatamente preguntó: «Me ha parecido que no me lo has expresado todo». «Eso es todo. ¿A ti te lo parece? Solo espero tu decisión». Jack sugirió que Victoria se ocupara de Austin, pero decidió que tenía que hablar con su mujer esta noche. Se dio cuenta de que creía cada palabra que decía la niñera, pero no podía entender el comportamiento de su mujer. Por la noche, al volver del trabajo, Jack le contó a su mujer la conversación con Verónica. La joven percibió lo que oía de una manera peculiar. Julia le dijo a su marido que tal vez la niñera tenía razón y realmente se estaba metiendo con Verónica, y luego añadió que todo se debía a que estaba cansada y quería ir al mar. Su marido sugirió esperar un mes para ir de vacaciones juntos, pero entonces Julia dijo que ya no serían vacaciones, pues tendría que cuidar constantemente de la niña. Jack se quedó pensativo un par de días después de esta conversación. Mientras tanto, su mujer le convenció para que la dejara ir al mar. Y el hombre decidió que no había nada malo en que su mujer se fuera de vacaciones, y que en un par de semanas él y Austin se unirían a ella. Cuando Sarah se enteró, la mujer se volvió contra su hijo con un discurso airado. Le acusó de ingenuo y de permitir demasiado a su esposa. Jack escuchó a su madre, pero no cambió su decisión, dijo el joven. «Mamá, no veo nada malo si Julia se va ahora sola. Comprende que últimamente se porta mal, le molesta todo. Quiero volver a verla como la chica simpática que conocí. Estará en el mar sin nosotros un par de semanas, y luego me reuniré con ella y mi hijo». Bueno, que no te vuelva a poner los cuernos, como hizo literalmente después de la boda. Pronto Julia se marchó a la costa. Jack llamaba a su mujer 2 o 3 veces al día. La mujer contestaba que le iba bien y que le gustaba estar aquí, describía cómo pasaba el tiempo. El marido pensó entonces que había hecho lo correcto y dejó que su amada se fuera antes que ellos. Y ahora era el momento de que Jack y el niño se fueran al mar, ya que Julia llamó y dijo que se iba a casa. A las preguntas del esposo sobre la partida, la mujer contestó veladamente, sin dar respuestas concretas. El hombre no discutió y dijo que se reuniría con ella. Cuando Julia llegó a casa, explicó a su marido que el tiempo en el complejo estaría nublado durante una semana y que no habría nada que hacer. Julia vio que su respuesta disgustaba a Jack, así que le propuso ir al mar dentro de un mes. El hombre miró a su mujer confuso y dijo: «Qué sencillo te resulta todo. Quería ir otra vez de vacaciones en el complejo, ¿y usted no pensó que esto es un gran desperdicio en términos de finanzas? Créeme, el dinero en nuestro presupuesto familiar no cae del cielo. Tengo que trabajar como Papa Carlo prácticamente sin un día libre». «¿Por qué te pones así? Tus padres se ganan bien la vida, así que pregúntale si le darán un poco de dinero a su hijo. Escucha, pero tú y yo somos adultos y deberíamos ser capaces de asignar el presupuesto familiar nosotros mismos, sin depender de la ayuda de tu padre y de tu madre. Me parece que has olvidado lo que es ganar dinero. Quizá deberías buscarte un trabajo», dijo Jack irritado. «¿Así es como hablas? De acuerdo, iré a trabajar, pero no dejes que tu padre me diga que es una vergüenza ser camarera», dijo ella desafiante. Aquella noche Julia se fue desafiante a la cama de la guardería. Jack intentó hablar con su mujer, no quería discutir con ella. Sin embargo, la joven le dijo con altanería que por el momento no quería más conversaciones y al hombre no le quedó más remedio que irse solo a la cama. Al día siguiente de esta conversación con su mujer, Jack fue a trabajar con un ánimo sombrío. Estaba preocupado por su desavenencia con Julia. Le preocupaba aún más que su mujer se pusiera a buscar trabajo de camarera. No creía que fuera una profesión vergonzosa, le preocupaba más que los tíos ligaran con Julia. Y tal como Jack lo imaginaba, sintió una creciente oleada de celos. Mientras tanto, en cuanto su marido se fue a trabajar, Julia se levantó y empezó a prepararse. La niñera miró a la joven con sorpresa, pues hacía tiempo que estaba acostumbrada a levantarse a eso de las 12 del mediodía y luego vestirse frente al espejo y dedicarse a sus asuntos, regresando cuando llegaba su marido. Jack no podía concentrarse en su trabajo, volvía una y otra vez a la conversación de ayer con su mujer. Entonces el hombre llamó a Julia, pero ella no contestó. Jack intentó varias veces más llamar a su mujer, pero todos sus intentos fueron infructuosos.
Ese día salió del trabajo antes de lo habitual y al llegar a casa se encontró con que Julia no estaba allí. El dueño del apartamento se dirigió a la niñera, preguntándole dónde había ido su mujer. Victoria le contestó discretamente que Julia no se presentaba ante ella. Jack refunfuñó para sus adentros, se sentó en su silla y se quedó pensativo. En ese mismo momento, oyó abrirse la puerta principal. El hombre se levantó de un salto y entró enérgicamente en el vestíbulo. Vio a una esposa sonriente que, al verle, dejó de sonreír y se limitó a decir suavemente: «Deberías estar en el trabajo, ¿no?» «¿Dónde has estado?», respondió el marido con una pregunta. «Me dijiste que tenía que buscar trabajo, así que lo estaba haciendo». Olvidemos la conversación de ayer. Nos peleamos el primer día de tu llegada y te eché mucho de menos mientras estabas fuera. No necesito buscar ningún trabajo, me resulta más agradable ver cómo te encuentras conmigo, y no esperar a que vuelvas cansada después de un día de trabajo, dijo el hombre en voz baja y miró a su mujer, esperando lo que diría la elegida, pero Julia no dijo nada en respuesta. Desde aquel día Julia ignoró por completo a su cónyuge. Se comportaba con él de forma distante. Se acostó desafiante en la habitación de los niños. Jack se toleró esta actitud durante unos días, pensando que su mujer solo le estaba mostrando su carácter. Esto continuó durante otra semana, y el hombre, no pudiendo soportarlo, decidió hablar con su mujer. Se dirigió a su mujer y le dijo que no quería vivir con la mujer que amaba, como con una vecina del rellano. Julia miró indiferente a su marido y le dijo: «Vivo contigo, ¿qué más quieres? Ya te he explicado mi posición. Te sientas en casa, prácticamente no haces nada. No te ocupas del niño, Victoria me lo ha contado todo. En cuanto me voy a trabajar, también desapareces al cabo de un rato. ¿Por qué no me dices a dónde desapareces? Tiendo a pensar que tienes una aventura. Dime si es así». «No te entiendo. ¿No puedo tener mi propio espacio? ¿O crees que tengo que responderte por todo? No soy tu asunto personal». «Vale, tienes razón en que no eres mi cosa personal. Pero necesito saber qué hace mi mujer cuando estoy en el trabajo. Así que te diré que pasado mañana, tú y yo inscribiremos a nuestro hijo en la guardería, y tú lo llevarás y recogerás por tu cuenta. Si no te gusta, entonces es hora de hablar de divorcio, porque ya no puedo vivir así y no quiero». «¿Divorcio? ¿Estás loca? ¿Y nuestro hijo?», preguntó Julia desconcertada. «¿De verdad pensaste en Austin?». «Te felicito. Te lo he contado todo, y luego saca tus propias conclusiones». Julia había cambiado desde la conversación del divorcio, volviéndose más cariñosa con su marido. Y Jack pensó que era necesario hablar de ello antes. El hombre esperaba que ahora en su familia de nuevo habrá armonía y amor. Y de hecho, durante un par de meses los cónyuges vivieron en idilio. Y entonces Julia le pidió a su marido que le comprara un coche. Jack se sorprendió por la petición y preguntó por qué su mujer necesita otro coche cuando tienen un coche extranjero. Y también el cabeza de familia añadió que siempre está dispuesto a llevar a su cónyuge a donde ella necesite. Julia dijo que quiere ser una completa dueña del transporte y no recurrir innecesariamente a su marido para que la lleve a tal o cual sitio. La madre de Jack se enteró de esta conversación y su hijo se lo contó. Sara desconfió de la petición de Julia y preguntó directamente a su nuera: «¿Para qué necesitas un automóvil? Estás sentada en casa y no tienes a dónde ir. Entiendo que si trabajara sería diferente. Mi hijo ya te lo ha contado todo, no esperaba nada más de él. ¿Qué puedo decirle? Solo quiero que mi marido me haga este regalo, sobre todo porque ya le va bien con su negocio». «No estás diciendo la verdad, Julia. Tú y yo no tenemos una gran relación, pero mi hijo te quiere, y no me gustaría que le hicieras daño». «No voy a hacerle daño a Jack. Y si tanto quieres a tu hijo, entonces ayúdame a convencerle de que me compre un coche, quizá después tengamos una relación más cálida», dijo la nuera y sonrió acogedoramente. «Me lo pensaré», respondió Sara. Después de esta conversación pasaron 7 meses y Jack compró un coche para su mujer, sus padres le ayudaron a comprarlo. Para entonces Julia ya se había sacado el carné de conducir. Si Julia estaba contenta de haberse convertido en la propietaria del coche,
Jack se lamentaba una y otra vez de haberse tomado la molestia de comprarle un coche a su mujer. Y es que desde el momento en que la esposa tuvo un coche extranjero, Julia siempre desaparecía en alguna parte. Y entonces ocurrió otro suceso en la familia, que sorprendió desagradablemente a Jack. El hombre fue a la cómoda, donde se almacena el dinero en efectivo, y encontró que no hay un tercio de la cantidad. El cabeza de familia se quedó estupefacto, ya que el dinero no se cogía sin común acuerdo. Jack llamó inmediatamente a su cónyuge, pero ella no respondió. El hombre miró abatido por la ventana, no sabía qué pensar en esta situación. Una llamada telefónica le distrajo de sus pensamientos. Jack pensó que era su mujer, pero era su madre, que hablaba indignada. Entiendo que tengas problemas familiares, pero tu hijo debería vivir contigo, no con sus abuelos. Julia dijo que Austin se quedaría con nosotros un par de días, pero el niño lleva una semana con nosotros y ninguno de vosotros se ha molestado en comprobar cómo está. Espera, mamá. Julia me contó que dijiste que querías llevarte a tu nieto 10 días. Eso es exactamente lo que no ha ocurrido. Tu mujer me llamó hace una semana y me pidió que me quedara un par de días porque tenía que ocuparse de unos asuntos. Acepté, y en lugar de esos 2 días, ha pasado una semana entera y ninguna respuesta tuya. Vale, mamá, ahora mismo voy a recoger a Austin, dijo Jack, que por segunda vez se sorprendía desagradablemente de que su mujer le hubiera engañado. Pronto el joven estaba sentado en casa de sus padres. Sara observó el rostro ceñudo de su hijo e intuyó que no se encontraba bien. La mujer tocó la mano de Jack y le preguntó cariñosamente cómo se encontraba. El niño miró a su madre y no dijo nada. Sara se sentó junto a su hijo y le dijo: Vamos, no seas tan oscuro, cuéntame qué ha pasado. Veo que estás inquieto. Julia y yo estamos cada vez peor en nuestra relación. No sé qué estoy haciendo mal. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, y no obtengo más que indiferencia total. ¿Por qué me mintió sobre Austin? Julia es la que me dijo que quería tener un bebé, y en realidad le pidió que lo hiciera. Y luego está el dinero desaparecido. ¿Te han robado?, exclamó Sara. Sí, no. Julia se llevó el dinero y ni siquiera me lo dijo. Y este dinero es para comprar mercancías. Tengo un viaje pronto, respondió el hijo. Sara quiso continuar la conversación, pero Jack la desechó cortésmente. Luego vistió a su hijo, se despidió de su madre y pronto se dirigió a casa con Austin. Por el camino, llamó a su mujer varias veces más, pero Julia no contestó. Julia llegó a casa a eso de las 11 de la noche, y como si nada hubiera pasado, le preguntó a su marido cómo le iba en el trabajo. Jack estaba furioso con el comportamiento de su mujer, y en cuanto ésta se dirigió a la cocina, corrió tras ella, y conteniendo a duras penas la ira, le dijo: ¿Puedes explicarme cómo debo entenderte? Te llevaste el dinero de la casa a escondidas, dejaste tirado a Austin con su madre y no contestas al teléfono. He estado muy ocupada, así que no podía contestar al teléfono. En cuanto al dinero, lo necesitaba para el negocio. Decidí hacer un curso de extensión de pestañas. No te lo dije, o habrías empezado a disuadirme como siempre haces. Por eso cogí el dinero para pagar el curso. Espero haber respondido a todas tus preguntas. ¿Por qué empezaría a disuadirme? Estoy a favor de que tengas algo que ames hacer. Pero, sabes, así no es como funciona. Eres mi esposa y necesito saber lo que pasa en tu vida. ¿No te das cuenta de que te estás alejando de mí y de mi hijo? Estás viviendo una especie de vida separada donde Austin y yo no pertenecemos. Vienes a casa cuando quieres. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que preparaste la cena? Lo he estado haciendo últimamente. Lo siento, pero te lo digo ahora porque ya he tenido suficiente. ¿Lo has dicho? ¿Te sientes mejor ahora? Ahora voy a decir algo. No tengo ganas de cocinar, lavar, limpiar. Solo quiero vivir y disfrutar de la vida. Ya tenía bastante en el pueblo con cocinar, fregar suelos, plantar semilleros. Ahora quiero vivir para mí. Y solo me apunté al curso para que tu madre dejara de restregarme que soy un aprovechado. Y además, si necesitas que tu mujer se ocupe de las tareas domésticas, este problema puede resolverse muy fácilmente. Mucha gente contrata amas de casa,
¿Por qué no hacemos lo mismo tú y yo? Así podemos resolver el problema de un plumazo. Yo no tendré que hacer cosas que no quiero hacer, y tú no tendrás que preparar la cena. ¿Qué te parece? Empiezo a pensar que realmente no necesitas una familia. No vamos a contratar a un ama de llaves. Si no me escuchas, nuestro matrimonio se desmoronará. Date cuenta de que no soy un hombre de hierro y mi paciencia también puede estallar. Julia, tras la última frase de su cónyuge, se acercó a él y le abrazó suavemente, para después decirle que intentaría cambiar. Jack se sorprendió por las palabras de su mujer, no esperaba que cambiara de la noche a la mañana, pues hacía solo unos minutos había defendido su punto de vista, y ahora de repente se comportaba de otra manera. Mientras tanto, Julia se puso de puntillas y sugirió en voz baja hacer el amor. Jack se sintió confundido por esta frase, ya que él y su mujer habían intimado muy poco últimamente. El hombre no se molestó en pensar, sino que cogió a Julia en brazos y la llevó al sofá. Comenzó a bañarle suavemente en la cara con besos mientras le decía a la chica lo mucho que la quería. A la mañana siguiente Jack se despertó y vio que su mujer no estaba allí. Sorprendido, se levantó y fue a la cocina, donde vio que su mujer estaba preparando café. El cabeza de familia miró al elegido con sorpresa, porque la chica nunca había hecho esto antes. El hombre dijo con asombro: «Me asustas, ¿qué te pasa?» «Te he dicho que intentaré convertirme en una esposa ejemplar y cariñosa». «Estoy muy contento por ello, espero que siempre sea así», contestó el marido y besó tiernamente a la elegida. Pasaron unos días y Jack estaba a punto de ir a otra ciudad a por mercancías, cuando Austin cayó enferma. El viaje tuvo que posponerse, ya que Julia viajaba a una clase de extensión de pestañas. En un principio, Jack quiso pedirle a su madre que cuidara del bebé, pero Sara también se resfrió. Austin no se recuperó hasta 2 semanas después. Durante ese tiempo, Julia solo viajó para su entrenamiento e inmediatamente regresó a casa. A Jack le pareció entonces que su vida conyugal con su esposa volvía a ser como cuando eran una pareja feliz. Cuando Austin se recuperó, lo volvieron a poner en la guardería. Y Jack tenía intención de irse de viaje de negocios, pero entonces su madre le llamó y le dijo que quería ir a un sanatorio y se ofreció a llevarse a su nieto con ella para que pudiera respirar el aire del mar. Jack le dio la noticia a su mujer, que se alegró mucho. Julia le dijo a su marido que sería maravilloso que su hijo visitara el sanatorio junto con su abuela, y añadió también que el aire marino sería bueno para Austin después de su enfermedad. Jack y su mujer estuvieron de acuerdo e informaron a su madre al respecto. Y pronto Sara se fue al mar con su nieto. Y unos días después Jack partió hacia la mercancía. El hombre siempre se iba por 4 días y Julia lo sabía. Pero esta vez Jack llegó un poco antes. Quería darle una sorpresa a su mujer. De camino a casa, el hombre paró en una floristería y compró un lujoso ramo de rosas blancas. Jack imaginó lo feliz que se pondría su mujer con las flores, ya que hacía mucho tiempo que no las compraba. El hombre pensó que el ramo no sería suficiente para hacer feliz a su amada, así que se detuvo en la joyería y compró un broche de plata con la forma de una golondrina volando. Y ahora Jack abre silenciosamente la puerta de su apartamento con la llave, anticipando un alegre encuentro. El hombre camina en silencio hacia el pasillo mientras oye una voz masculina desconocida que dice: «Sé paciente, gatito, un poco más y pronto este espectáculo habrá terminado, y tú y yo viviremos felices para siempre». El casero se detuvo desconcertado, sintió que la rabia empezaba a aflorar en su interior. Jack tiró las flores a un lado y se apresuró a entrar en la habitación, donde vio a su réplica exacta en la cama con su esposa. El hombre se quedó boquiabierto, y entonces el desconocido, al verle entrar con una sonrisa, le dijo: «Te dije que la obra terminaría pronto. Es cierto que no es exactamente el final que debería ser según mi plan, pero como todo ha ido así, tal vez sea verdad que el destino te quiere más a ti que a mí». «¿Qué, hermano? ¿Quién eres tú?» «Veo que tienes poca memoria y que naciste unos minutos antes que yo», dijo el desconocido con una sonrisa. Julia miró a su marido con sorna, esperando su reacción. Jack sintió la mirada de su mujer y la miró. La mujer no apartó la mirada, solo una sonrisa sarcástica apareció en su rostro. El dueño del apartamento no podía creer que su amada estuviera en ese momento en la cama con un hombre que parecía 2 gotas de agua como él. Y solo Jack estaba a punto de decirle una pulla a su mujer, cuando el desconocido volvió a hablar.
Creo que podemos dejar las riñas conyugales para más tarde, y ahora, hermano, pasemos a los asuntos de familia. Tú no eres mi hermano y sal de mi apartamento ahora mismo. Y no me digas lo que tengo que hacer ahora o después. Tú y yo no vamos a llegar a ninguna parte de esa manera. ¿De verdad has olvidado que tienes un hermano gemelo? Jack miró fijamente al desconocido, y en algún lugar de su subconsciente, surgió una historia de él abrazando a un niño que se parecía a él en su más tierna infancia. Y por alguna razón lloraban y se decían algo. Pero este recuerdo era tan lejano que Jack pensó que se trataba de su fantasía y no de un recuerdo real. Mientras tanto, el doble se levantó, se puso los vaqueros. Luego se sentó en el sofá y le pidió a Julia que preparara café. La mujer obedeció la petición sin rechistar. Jack se sintió indignado por esta acción, ya que su mujer cumplía las peticiones de un desconocido. El casero miró al invitado con odio y, de nuevo en tono autoritario, le pidió que se marchara. El desconocido rió en respuesta y dijo: «No seas amargado, hermano, y te pido disculpas por haber seducido a tu mujer. Pero creo que ella nunca te quiso, a juzgar por lo que me contó de ti. Supongo que no me recuerdas en absoluto, pero yo no te he olvidado. Aunque puedo entenderte, porque viviste en la prosperidad todo este tiempo, tus padres te mimaron, eres su único hijo. Pero yo tuve un destino muy diferente al tuyo. Y viví todos estos años soñando que encontraría a tus padres y los haría sufrir, y a ti también. Incluso ideé un plan, pero volviste de tu viaje antes de tiempo». ¿De qué estás hablando? O te explicas o llamo a la policía. No me explico quién eres. No niego que te pareces a mí. Pero hay muchas paradojas en la vida, que hay personas que son dobles, pero eso no significa que seas mi hermano. En ese momento entró Julia y Jack se quedó callado. La joven trajo en una bandeja una taza con café aromático y un juego de café. Sirvió la bebida en tazas e invitó a todos a la mesa del café. Julia sirvió primero una taza de café al invitado y luego a su cónyuge, y al mismo tiempo dijo a su marido: «No dudes, este hombre es realmente tu hermano, se llama Richard. Y puedo demostrártelo. Yo tampoco me lo creía al principio, se parece a ti y se parece a ti, pero me lo ha contado todo. Solo puedo añadir que Richard se parece a ti por puro parecido externo, pero en realidad es un hombre de verdad, con el que quieres estar siempre cerca». ¿Y cuánto tiempo llevas en una relación con este hombre? ¿Cuánto tiempo llevo con cuernos de cabra? Dijo Jack, intentando no elevar el tono. Desde que volví del resort. Allí conocí a Richard. Por eso no quería que fueras allí con Austin, porque habría sido incómodo para mí conocer a Richard. Dijiste que podías aportar pruebas, ¿puedo preguntarte cómo vas a hacerlo? Dijo Jack. La joven se levantó fácilmente de la silla y se dirigió sin decir palabra al pasillo, donde regresó al poco rato con un bolso. Sacó un papel y se lo entregó a su marido. Jack cogió el papel, lo desdobló y empezó a leerlo en silencio. Al cabo de unos minutos, el casero miró a Richard desconcertado y habló en voz baja. ¿Cómo puede ser? Es imposible. ¿Qué es lo que te sorprende tanto de tener un hermano gemelo? Preguntó Richard. Exactamente, ¿por qué no has estado conmigo todo este tiempo? Respondió Jack con una pregunta. Deberías preguntárselo a tus padres, no a mí. Pero al menos confía en este documento. Julia hizo la prueba de filiación, por cierto, te sacó el dinero para la prueba, no para las extensiones de pestañas. Puedo reconocerle el mérito de que tu mujer es una chica bastante lista, dijo el invitado. No me interesa la información sobre mi mujer, sino sobre usted. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué no hemos vivido tú y yo en la misma familia? Frunció el ceño Jack, que en ese momento se encontraba en estado de shock. Ya había releído varias veces la prueba de filiación y escudriñado las firmas y los sellos del documento. Richard guardó silencio durante un rato y luego habló. El hombre le contó a su hermano que habían nacido en una familia de padres borrachos, y que las autoridades tutelares habían privado a la madre y al padre de la patria potestad. Y entonces, a los 3 años, los gemelos fueron llevados a un orfanato, donde se criaron juntos hasta cierto punto. Es decir, hasta que tuvieron casi 6 años. Después llegó al orfanato un matrimonio que quería adoptar a los niños.
Pero por alguna razón sin precedentes, los adultos, por alguna razón, tomaron solo un bebé, y el segundo no tomaron. Así fue como Jack fue criado por padres adoptivos, y Richard permaneció en el orfanato. El casero escuchaba atentamente a su hermano, y en cuanto el interlocutor dejó de hablar, Jack sacudió incomprensiblemente la cabeza. Luego dijo: «No soy especialmente ducho en leyes de adopción, pero sé con certeza que es imposible separar a hermanos o hermanas». ¿Cómo es posible? Si mis padres me adoptaron a mí, deberían haberte adoptado a ti. Esa pregunta se la puedes hacer a tu madre o a tu padre, pero no a mí. Tus padres me prometieron que me adoptarían a mí también, y los esperé durante años, pero fue en vano. Nunca olvidaré cómo tú y yo nos despedimos y lloramos como niñas y nos prometimos que pronto volveríamos a vivir juntas. Tus padres me prometieron que volverían a por mí. Se lo pregunté a tu madre cuando crecí y salí del orfanato. No me mires así. Pude encontrar a tu familia y quería un buen reencuentro con mi hermano. Pero tu madre me dijo que no podía acercarme a ti. Fue entonces cuando me enfureció que tú lo tuvieras todo como los niños normales y yo no, y que ni siquiera te acordaras de mí en todos estos años. Espera, tómate tu tiempo. He tenido vagas visiones de estar abrazada a un chico que se parece a mí. Y luego recuerdo que le pregunté a mi madre cuando íbamos a recoger a mi hermano, y más tarde me dijo que habías muerto. Y con el tiempo me fui olvidando poco a poco de todo esto, porque la edad que tenía entonces la sabes muy bien. Y después de un tiempo volví a preguntar a mis padres por ti. Pero mi madre me dijo que una vez había soñado con mi hermano, y que en realidad no tengo a nadie y que soy el único hijo de la familia. Y eso es lo que realmente pensaba, y ahora resulta que mi madre me mentía. Dijo Jack, atónito. Supongo que lo hizo. Te dije que le hicieras esas preguntas a tu madre, no a mí, dijo despreocupado. Se las haré. Pero dime, ¿por qué, cuando saliste del orfanato, te reuniste solo con mi madre y no intentaste encontrarme? Esa es otra historia. Iba a hacerlo. Pero quiero decirte de entrada que, a diferencia de ti, yo no crecí como un niño, sino como todo un gamberro. Estuve en la comisaría de menores. Y cuando salí del orfanato, visité a tu madre, donde me rechazaron en la puerta, entonces quise verte a ti, pero en aquel momento tenía todavía cosas importantes que hacer. Así que robé en una gran tienda y me pilló una cámara de seguridad. Pronto me detuvieron y cumplí condena. Desde la cárcel intenté ponerme en contacto con tu madre por teléfono, pero pronto cambió de número. En cuanto salí, me pasé literalmente solo unos días por el exterior, ya que me volvieron a condenar por gamberrismo y me pusieron en libertad anticipada por buena conducta. Decidí descansar un poco antes de pensar en cómo seguir con mi vida. Así que fui a un centro turístico donde conocí a su mujer. Fue un verdadero shock para mí que tal cosa pudiera suceder en la vida. Una coincidencia, yo haciendo el amor con la mujer de mi propio hermano. Fue Julia quien me dijo que me parecía a su marido y luego me enseñó tu foto. Le pregunté cómo se llamaba su suegra. Julia dijo que Sara, y no tuve ninguna duda. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando oí el nombre de tu madre, me di cuenta de que era tu cónyuge quien estaba realmente a mi lado en mis brazos. Fue entonces cuando pensé que había llegado la hora del castigo. Y después de que Julia empezara a hablar de ti, me di cuenta de que ella me ayudaría. ¿Qué pensabas hacer a continuación? Dijo Jack en voz baja. Convertirme en ti. Julia me envió una foto tuya en su teléfono, y ella y yo fuimos a una peluquería para que me cortaran el pelo igual que el tuyo. Y al cabo de una hora, tenía exactamente el mismo aspecto que tú. Y entonces Julia me contó cómo te comportabas, cómo interactuabas con la gente, solo para ponerme al día. ¿Qué se suponía que me iba a pasar? A Jack, que ya había adivinado la respuesta, apenas le salía la pregunta de la boca. Lo sabes perfectamente. Se suponía que ibas a desaparecer, simplemente desaparecer. Ya has tenido una vida bastante buena, ahora me toca a mí. Todo tiene que ser justo, ¿no crees? Dijo Richard con calma. ¿Le quitarías la vida a tu propio hermano? Dijo Jack con voz ronca. Llevo mucho tiempo pensando en esto. No me has hecho nada malo, pero me duele que te dejaras vivir olvidándote de mí.
No he podido dejar de pensar en ti todos estos años. Cuántas lágrimas de infancia derramé en el orfanato que me separaron de mi hermano. Cuántas veces intenté huir para encontrarte. Todo ese dolor se almacenó en mi corazón durante años. Y un día, ese dolor se convirtió en odio. Y en cuanto a quitarte la vida, no podría hacerlo. Pero hay gente especial para hacerlo, por un buen precio. Había un hombre y se ha ido, y ahora yo estoy en tu lugar. Y para ser justo contigo, me estoy aprovechando de tus privilegios. Es muy sencillo, hermano. Jack frunció el ceño, no había esperado una explicación tan sencilla de su pariente. Y le dolía insoportablemente que su mujer, que había compartido el lecho con él y le había mentido sin remordimientos, lo supiera. Se hizo el silencio en la habitación. Cada uno de los tres estaba pensando en otra cosa. Jack fue el primero en hablar, acababa de darse cuenta de que su inesperada llegada había arruinado los planes de la pareja de enamorados. El hombre se volvió hacia su hermano. ¿Todo lo que habías planeado ya ha volado en pedazos, tus nuevas acciones? No vas a quitarme la vida con tus propias manos, y ya conozco tus planes, así que puedo protegerme de alguna manera. Es una buena pregunta, y la esperaba de ti. Todo depende de cómo manejes la situación. He aprendido bastante bien tus llamados hábitos y me resulta fácil convertirme en ti, ya sabes a lo que me refiero. Debo añadir que Julia y yo incluso hicimos un experimento en este caso. Ella y yo fuimos a casa de tu madre y Sara no pudo distinguirme de ti. De todos modos, tu destino depende de ti. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Te entiendo perfectamente. Dame unos días, tengo que pensar en algo, dijo Jack pensativo. No hay problema. Pero si quieres acudir a la policía en busca de ayuda, sería una tontería por tu parte. No olvides que tienes un hijo pequeño, piensa en él. No necesito a la policía. Y no hagamos amenazas. Tampoco olvides que el niño no es solo hijo mío, sino también de Julia, y ella es madre y no creo que se preocupe por el bebé, dijo rígidamente el casero. Richard no tardó en marcharse y la pareja se quedó sola. Julia recogió despreocupadamente las tazas de la bandeja y se dirigió a la cocina. Jack la siguió, se quedó mirando en silencio como su mujer lavaba los platos. Y en cuanto lavó la última taza, le pidió que se sentara para hablar. La joven se encogió de hombros con indiferencia, pero accedió. El hombre sintió que en ese momento quería abofetearla, pero contuvo el impulso. Jack se sentó frente a Julia y la miró. La chica aguantó su mirada con frialdad, al cabo de unos instantes, dijo: Si vas a hacer que me arrepienta de algo o que sienta remordimientos, pierdes el tiempo. No me casé contigo por un gran amor, solo quería seguir con mi vida, ya que no tenía ningún deseo de volver a la aldea. No eres mi tipo de hombre, ¿cómo decirlo suavemente? Eres un pelele. Pero tu hermano es un hombre de verdad, con el que ir al fin del mundo. Y me alegro de que ese espectáculo haya terminado. ¿Cuánto tiempo pensabas esperar con Richard antes de llevar a cabo tu plan? Me dijo que te necesitaba para abrir un tercer punto de venta. Tú me lo dijiste, y naturalmente yo se lo dije a Richard. Así que habríamos jugado nuestros papeles durante un mes más, dijo ella con indiferencia. ¿Pensaste en Austin cuando tú y mi hermano planeabais todo esto? ¿Por qué preguntas por el bebé? Podríamos haber contratado a un asistente y pagarle un extra para que cuidara de Austin, dijo Julia. Das mucho miedo. Creía que Richard era un villano, pero no lo es. Solo es un amargado, y puedo entenderlo. Pero a ti no te conozco de nada. Y ahora mismo me asombro de mí misma por poder quererte y no reconocer tu pequeña y mezquina alma. Harías cualquier cosa por dinero, incluso acostarte con alguien a quien no amas. Te pedí que no apelaras a mi conciencia, no funcionará. No tienes razón con lo del dinero. Tu hermano no tiene tanto, pero yo estoy con él, porque me preocupo por este hombre y muy a diferencia de ti, dijo la esposa pomposamente. Usted vive aquí solo, me quedaré con mis padres por un tiempo. Y una gran petición en mi ausencia: no organices un burdel aquí, pronto tendrás esta oportunidad con Richard, te lo prometo. Después de esta frase Jack recogió apresuradamente y salió del apartamento. De momento el hombre quería hablar con sus padres, quería saberlo todo ahora mismo.
Salió de la entrada y subió a su coche y se dirigió a casa de su padre. En cuanto Jack llegó a casa de su padre, le preguntó a Edward sin ningún preámbulo sobre el orfanato y su hermano gemelo. El hombre mayor se agarró nerviosamente el corazón y empezó a acomodarse lentamente en el suelo. Jack ayudó temeroso a su padre a bajar e inmediatamente llamó a una ambulancia. Edward fue trasladado de urgencia al hospital con un ataque al corazón. Jack llamó después a su madre y le pidió que volviera a casa enseguida. Por teléfono, no le preguntó nada a su madre sobre su hermano, solo le dijo que su padre había sido hospitalizado. Sarah le prometió que se iría a casa hoy mismo. Jack esperaba ansioso el regreso de su madre, tenía muchas preguntas para ella. Tampoco sabía cómo iniciar una conversación con su madre adoptiva. Le preocupaba que Sarah reaccionara igual a su pregunta sobre su hermano gemelo y acabara también en una cama de hospital. Al día siguiente, Sarah dejó a Austin con Jack y fue a visitar a su cónyuge al hospital. A su regreso, la mujer estaba deprimida. Jack preguntó a su madre por la salud de su padre. Sarah miró tristemente a su hijo y le dijo que hoy estaba mucho mejor que ayer. Entonces la mujer se sentó cansada en su silla y dijo en voz baja: «Sé que quieres saber muchas cosas de mí», me informó mi padre. «Tengo entendido que tu hermano gemelo te encontró y tuvo tiempo de contarte muchas cosas». «Sí, así fue. Él me contó la historia y ahora me gustaría que tú me la contaras. ¿Cómo pudo ocurrir que se llevaran a un niño y dejaran al otro en un orfanato? Hijo, escúchame y luego cúlpame a mí. No culpes a tu padre de nada, él no tuvo nada que ver, mi padre actuó siguiendo mis órdenes. ¿Sabes cuánto nos quiere tu padre a ti y a mí? Se bajaría los pantalones para que tú y yo estuviéramos bien. Tu padre y yo nos conocimos cuando aún cursábamos el primer año de estudios en el instituto e inmediatamente nos enamoramos y pronto nos casamos. Vivíamos alma con alma, igual que ahora. El tiempo pasó volando y yo no pude quedarme embarazada. Al principio incluso nos alegramos de esta circunstancia, pues primero queríamos educarnos y luego tener herederos. Pero nos graduamos en el instituto y yo seguía sin quedarme embarazada. Pasó un año, luego otro y entonces di las campanadas y empecé a batirme en las policlínicas, me examinaron y me dijeron el terrible veredicto de que era estéril. Fue un shock terrible para mí, y le propuse a mi marido que se divorciara de mí, porque yo sabía que él quería tener hijos. Edward me llamó loca y me dijo que viviríamos para nosotros mismos, y que no se divorciaría de mí, porque me quería mucho. Después de unos años, tu padre y yo empezamos a hacer negocios. Y pronto nos fue bien. Debíamos vivir y ser felices, pero yo seguía sintiéndome una mujer infeliz, me parecía que era una especie de tonta. Tu padre vio perfectamente que estaba resentida conmigo misma por no poder tener hijos. Y fue entonces cuando se ofreció a acoger a un bebé de un orfanato. Al principio, no quería ni oír hablar de ello, porque no creía que pudiera querer al hijo de otra persona. Sin embargo, mi marido, discretamente, sacaba el tema de vez en cuando. En algún momento cedí y fuimos al orfanato. Allí me fijé inmediatamente en ti, te hiciste a un lado y miraste por la ventana, en ese momento tenías una sonrisa radiante. Te señalé a mi marido y le dije que serías mi hijo. Edward sonrió y asintió afirmativamente, y en ese momento se nos acercó la profesora y nos dijo que no estabas solo, sino que tenías un hermano gemelo. Mi marido y yo nos miramos, porque solo queríamos un bebé, no dos. Y tu hermano llegó en ese momento, volví a mirar a mi marido y le sugerí que se llevara a los dos a la vez. La profesora del parvulario oyó esto y nos pidió que saliéramos al pasillo para hablar. En cuanto salimos de la sala de juegos, la trabajadora del orfanato nos informó de que tu hermano tiene problemas de corazón y puede pasar cualquier cosa. Y en ese momento tuve un espasmo y dije que no necesitábamos un niño enfermo y que vendríamos en otra ocasión a buscar a otro niño. Nos fuimos y estuve unos días en estado de postración. No dejaba de soñar contigo y con tu sonrisa. No sabía qué hacer, y entonces le sugerí a tu padre que se llevara solo a un niño, es decir, a ti. Mi marido se negó al principio, dijo que es imposible separar a dos gemelos, pero conseguí convencerle de que un niño enfermo es demasiada responsabilidad, así que el segundo bebé estará mejor si permanece bajo la supervisión del personal del orfanato. Y así fue como pronto te tuvimos a ti. Jack se quedó en silencio tras el relato de su madre. Desvió la mirada y pensó en algo. Al mismo tiempo,
Sara miraba a su hijo expectante, esperando a que Jack hablara. Pasaron unos minutos y el hombre miró a su madre y dijo en voz baja: ¿Cómo pudo el orfanato darte solo un gemelo y dejarte el otro? Hijo, hoy en día el dinero lo hace todo. Créeme. Y en nuestro caso, tuvimos mucha ayuda económica. Sé que suena horrible, pero tenía miedo de responsabilizarme de ese niño. Es gracioso decir eso. Ese chico, no es un chico, es mi propio hermano, del que me separaste en su día. Y ese niño creció enojado con el mundo, no solo contigo, sino conmigo. Y todos estos años ha estado esperando a que yo lo encontrara o a que tú te lo llevaras. No puedes imaginar lo que fue para mí oírle decir eso. Richard creció haciéndome daño y odiándome, aunque no fuera culpa mía, y ahora está tramando vengarse con mi mujer. Ya me has oído. Mi mujer es Julia y se conocen desde hace tiempo. Tenías razón, no me quería y se casó conmigo solo para vivir una vida fácil. Pero ese no es el punto ahora. La cuestión es, ¿por qué me mentiste sobre la muerte de Richard? ¿Por qué me hiciste creerlo? ¿Cuál era el propósito? Hijo, te lo diré otra vez, tenía miedo de la responsabilidad de criar a un niño enfermo. Y en cuanto a la muerte de Richard, supuse que como os separaron de niños, sería mejor que te olvidaras de él, así que dije eso. No pensé que ese niño se acordaría de ti todo el tiempo, porque aún estabas en una edad en la que los recuerdos de la infancia se desvanecen, dijo Sara con lágrimas en los ojos. Como puedes ver, los recuerdos de Richard no se han desvanecido como dijiste. Una pregunta más. ¿Por qué no me hablaste de la vez que tu hermano vino a verte como graduado del orfanato? Tal vez debería haberle tendido la mano y haberme disculpado con él entonces, y probablemente habría tenido un destino muy diferente, dijo Jack en voz baja. No podía hacerlo porque temía que no lo entendieras. Así que le pedí a Richard que nunca se acercara a ti. Amenacé al chico con que, si se atrevía a acercarse a ti, le haría la vida imposible. Comprende que los niños que se crían en un orfanato van todos por un camino torcido, y yo temía que mi hermano tuviera un efecto perjudicial sobre ti, replicó la mujer sollozando. Arruinaste su vida, igual que arruinaste la mía. Ahora entiendo por qué cambiaste de número. Fue porque Richard te llamó desde la cárcel y te pidió ayuda económica, y decidiste matar dos pájaros de un tiro. Cambiaste tu número de teléfono y te libraste de pensar en mi hermano. Nunca esperé eso de ti. No me esconderé, te estoy agradecida por haberme criado, por haberme educado, pero no puedo perdonarte ese acto. Ahora no puedo decirte nada, porque tengo que decidir qué hacer con mi hermano. Por el momento, alquilaré un apartamento y viviré sola con Austin, ya que necesito poner en orden mis ideas. Saluda a tu padre y que se mejore, pero aún no puedo visitarlo. Jack salió del apartamento con su hijo, dejando atrás a su sollozante madre. El hombre realmente quería estar solo ahora, para calmar sus nervios. Jack subió al coche con el niño y con un guiño a Austin le dijo que serían solteros por un tiempo. Ese mismo día, el hombre alquiló un estudio. Y por la noche condujo hasta su casa, donde vio a su mujer charlando dulcemente con su hermano por teléfono. La mujer miró con indiferencia al marido que llegaba, que tenía a su hijo en brazos. Austin, al ver a su madre, se acercó a ella. Julia, de mala gana, terminó de hablar con su amante y cogió al bebé. Jack, sin más preámbulos, cogió la bolsa de viaje y comenzó a empaquetar las cosas del bebé y las suyas propias al mismo tiempo. Julia en ese momento observaba indiferente las acciones de su marido. En cuanto Jack recogió la bolsa, llamó a Austin. El pequeño preguntó, apenas capaz de pronunciar las palabras. ¿Viene mamá con nosotros? No, hijo. Tu mamá tiene cosas más importantes que hacer, así que no la distraigamos. Ya has visto cómo ha hablado mami con la clienta, que se va a poner extensiones de pestañas, dijo el cabeza de familia con una sonrisa. Julia le devolvió la sonrisa y dijo en voz baja: muy gracioso. Metamos a la niña en esta historia. Creo que tú misma lo has hecho al poner en juego tu vida personal. Ahora ni siquiera puedes hablar con tu hijo, solo quieres que nos vayamos para poder seguir hablando con Richard. Quiero que sepas que no tienes nada sagrado ni sentimientos maternales por tu hijo. ¿Hemos terminado? Si eso es todo, cierra la puerta del otro lado,
porque no quiero escuchar tus moralinas, en absoluto. Jack quiso decir algo, pero entonces hizo un gesto con la mano, cogió a Austin del brazo y salió del apartamento. El hombre intentó no pensar ahora en su mujer, así que empezó a contarle a su hijo historias divertidas. El niño sonrió en respuesta, y cuando su padre le mostró una vaca mugiendo, el niño se echó a reír. De camino al apartamento alquilado, Jack se detuvo en la tienda y compró albóndigas. Y pronto padre e hijo estaban cenando sentados en la cocina. Austin intentó contarle a su padre cómo pasaban él y su abuela el tiempo libre en el complejo turístico. Jack intentó escuchar atentamente al niño, pero no lo consiguió, porque sus pensamientos rondaban en torno a su hermano. Al cabo de un rato, el hombre acostó a Austin, y él mismo pensó en lo que debía hacer a continuación. No pensaba en el hecho de que su hermano pudiera hacerle daño, simplemente no lo creía. Jack quería hacer que Richard se descongelara y dejara de odiar al mundo. El hombre solo podía dormirse por la mañana. Se despertó con Austin trepando sobre él. Jack miró su reloj, eran las 9 de la mañana. El hombre sacudió la cabeza insatisfecho, llegaba tarde al trabajo. Luego miró a su hijo guiñándole un ojo y le informó. Hoy, querido amigo, hacemos cosas mundanas y luego nos ponemos a trabajar. Por cierto, quiero informarte de que para desayunar otra vez albóndigas, pero almorzaremos contigo en un café. Y para la cena, papá te cocinará algo. ¿Qué quieres comer? Patatas fritas, dijo el niño. Eso lo haré yo. Esta noche haré patatas fritas. Ahora vamos a comer rápido, y luego a la guardería, para que pueda llevarte allí mañana. Luego a mi trabajo para aclararlo todo in situ, después al café, y a las tiendas a comprar provisiones. Hay que hacer patatas con patatas, dijo su padre riendo. Al día siguiente Jack llevó a Austin a la guardería y se fue a trabajar. Pronto le llamó su madre y le pidió entre lágrimas que fuera a ver a su padre. Sarah dijo que le había contado a su padre su conversación y que Edward se había puesto nervioso y peor. Jack, conteniendo su irritación, dijo: «Mamá, ¿por qué has hecho eso? Ahora sabes que no debes preocupar a tu padre y solo has echado leña al fuego. ¿De verdad quieres que tu padre se vaya a la tumba antes de tiempo? Hijo, ¿de qué estás hablando? Quiero a tu padre y también te quiero a ti. Es que Edward me conoce bien y me ha sacado toda la conversación palabra por palabra», dijo Sarah, llorando. «Vale, mamá, cálmate. Estaré en casa de mi padre dentro de una hora, pero necesito preguntarle si puedo hablar con él a solas, sin ti. Será más fácil para mí, y también para mi padre. Te prometo que no le preocuparé». Pronto Jack estaba sentado en la silla de su padre, junto a la cama. El joven miró a su padre y se preguntó cómo un hombre podía envejecer tanto en un par de días. Edward puso la mano en el brazo de su hijo y lo acarició ligeramente, luego dijo en voz baja: «Has tenido que oír muchas cosas de tu madre. Comprendo lo duro que es para ti. Pero créeme, es doblemente duro para tu madre, y estoy muy preocupado por ella. Parece tan fuerte, pero en realidad es una mujer débil, no la alejes ahora. Ya ves que ahora no soy un buen defensor, solo tengo esperanzas en ti. Cree en lo que le hicimos, es una gran ofensa y seremos castigados por Dios. Pero me gustaría mucho aceptar yo mismo el castigo del cielo y proteger a tu madre de él, porque quiero mucho a esta mujer. Papá, lo estoy pasando mal. Le prometí a mi madre que no te preocuparía, pero tampoco quiero engañarte. De momento, necesito calmarme y entonces podré ser yo mismo. Verás, estoy siendo sincero contigo en todo, de hombre a hombre. Necesito resolver las cosas por mí mismo y, sobre todo, necesito encontrar un lenguaje común con Richard, es mi hermano. Bien por ti, hijo. Has dicho lo correcto sobre tu hermano, y creo que puedes hacerlo. ¿Y sabes qué? Me has hecho sentir mejor. Y sobre Julia, sácatela de la cabeza, no es digna de ser tu esposa, encontrarás tu felicidad en el camino. Solo tengo una petición, no le dejes a Julia el bebé, no necesita a Austin. Sí, creo que lo sabes tan bien como yo. Lo sé, papá. Será mejor que te recuperes pronto. Tu nieto ha estado preguntando por ti. Y visitaré a mi madre uno de estos días, cuando haya arreglado mis asuntos, dijo el hijo y le dio a su padre una palmada amistosa en el brazo.
Cuando Jack salió de la habitación, se sintió repentinamente aliviado de hablar con su padre, y no entendía por qué había sucedido. El hombre condujo al trabajo después del hospital, luego recogió a su hijo del orfanato y llegó al apartamento alquilado y pensó en ello. Observó al niño jugando con el tren y envidió mentalmente al niño por no tener tantos problemas como él. Jack se distrajo de sus pensamientos por una llamada telefónica, miró la pantalla y vio un número desconocido. El hombre contestó e inmediatamente reconoció la voz de su hermano, quien preguntó cuándo se verían. Jack contestó sin dudar que sería pasado mañana. Richard preguntó dónde tendría lugar exactamente la reunión, y el hombre contestó: creo que en territorio neutral. Sabes, hace tiempo que le prometí a mi hijo ir al zoo, allí veremos a los animales y hablaremos. ¿Qué le parece? Por cierto, no te olvides de traer a Julia contigo, ella no es el último héroe de esta historia y también le concierne. ¿Con quién estarás? ¿Llevarás contigo un grupo de apoyo en forma de policías? Dijo Richard con una sonrisa. Te equivocas. Solo estaré con mi hijo. Quiero decirte una cosa por teléfono, voy a reunirme contigo para enterrar el hacha de guerra, no para reavivar el fuego de la enemistad. Piénsalo con calma. Al día siguiente Jack, tal como le había prometido a su padre, fue a casa de su madre, quien, al ver a su hijo, se arrodilló inmediatamente ante él. La anciana, sollozando, le suplicó perdón. Jack ayudó a Sara a ponerse en pie y le pidió que se calmara. La madre, sollozando, solo dijo: lo siento mucho. Mamá, lo estás diciendo mal. Tu culpa es más para mi hermano. Deberías pedirle perdón al primero, pero creo que puedes tener la oportunidad. Pero depende de Richard, voy a hablar con él mañana. ¿De qué vais a hablar? No sabéis nada el uno del otro, dijo Sara perpleja. Ese será el tema de conversación. Richard hablará de sí mismo y yo hablaré de mí. Él y yo tenemos que recuperar el tiempo perdido. Tú aguanta y no te desanimes. A la hora convenida, Jack estaba de pie cerca de la puerta del zoo cogido de la mano de su hijo, esperaba a su hermano y a su mujer. Pronto el coche de Julia se detuvo cerca de ellos y Richard bajó de él. Los hombres se saludaron y unos minutos después llegó hasta ellos Julia, que había aparcado el coche no muy lejos. Los tres adultos y el niño pasaron junto a la puerta del zoo y Jack fue el primero en hablar. Hermano, sé que estás enfadado conmigo, pero date cuenta de que no es culpa mía lo que ha pasado. He hablado de ello con mi madre y mi padre. Admitieron sinceramente que entonces fueron cobardes y tuvieron miedo de sacarte del orfanato porque padecías del corazón. Pero esa es una historia aparte. No es de eso de lo que vamos a hablar ahora. No saques el gato de la bolsa y empieces con el punto principal. Necesito el punto principal, porque no quiero ir por ahí mirando animales, dijo Richard con sorna. Iré al grano. Estás enfadado porque el destino te lo ha estropeado todo, pero en realidad no tienes razón. Un hombre es el herrero de su propia felicidad. Por ejemplo, tú no has hecho nada para conseguir algo en la vida, dijo Jack con calma. Basta. ¿Ahora intentas sermonearme? Richard interrumpió bruscamente a su hermano. En absoluto. Tengo una propuesta para ti. En general, mira, tengo 2 puntos de venta y puntos bastante promocionados, y te los cedo. Todo va a ser legal y legítimo. Julia tiene el coche, así que te quedarás con el coche. Ahora solo tenemos que encontrar un lugar para vivir. Tengo un apartamento de un dormitorio que podría dejarte, pero Austin y yo necesitamos un lugar donde vivir. No sé qué hacer, así que te daré tus opciones. ¿Qué hay que decidir? Interrumpió Julia. Los hombres se volvieron hacia la mujer, que continuó hablando. Jack, puedes mudarte con tus padres, después de todo, ellos tienen un tercero, así que tienes donde vivir. Julia, estoy acostumbrada a vivir sola. Solo puedo ofrecerte cambiar el apartamento de 2 habitaciones por 2 apartamentos de 1 habitación, yo mismo haré el pago extra, murmuró Jack. No hace falta cambiarlo, exclamó Julia, y los hermanos volvieron a mirar a la joven, que se encogió de hombros y habló. Richard tiene una habitación de un dormitorio que el Estado le dio cuando dejó el orfanato, pero está en medio de la nada, así que cógela, Jack.
Y nosotros nos quedaremos en el de 2 dormitorios, que me cederás. Por cierto, a Richard y a mí nos encantaría tener uno. ¿Qué te parece? Eres una mujer de fuego, dijo Richard con admiración e inmediatamente añadió. Tienes un supercerebro en la cabeza. He elegido a la mujer adecuada para mí. Bueno, que sea como tú decidas. Nos ocuparemos de todo este asunto en un par de días. Y ahora me dirijo a ti, Richard. Serás capaz de salir de tu corazón de ira y perdonar a mis padres, créeme, que ya se ejecutan por lo que han hecho y no es del todo fácil para ellos en este momento. Mi padre está en el hospital teniendo un ataque debido a toda esta situación. Sé que tus padres te suplicarán de rodillas por lo que un día hicieron. Solo deseo que puedas encontrar la fuerza para perdonarlos. Estoy dispuesto a quitarme mi último par de pantalones y dártelos solo para descongelar tu corazón. Y lo digo con el corazón puro. Haces que parezca tan fácil. Como dices, ¿me das un poco de dinero y todos los años se van? Pero no puedo hacer eso, por desgracia, ¿y qué quieres que haga en este caso? Dijo Richard con voz ronca de emoción. No he dicho que sea fácil. Pero entiéndelo, si tú y yo ya nos conocemos, tal vez esta sea nuestra oportunidad de ser hermanos amigos, no enemigos jurados. No entiendes que cualquiera puede cometer un error, pero no puedes ser malo sin más. Sí, mis padres cometieron un terrible error, pero se arrepienten. Solo dales una oportunidad. No puedo prometerte nada. Necesito tiempo, dijo cabizbajo, y Jack sonrió. Richard miró al gemelo con sorpresa y dijo: ¿Qué dije que fuera tan gracioso? Nada. De verdad, nada. Es solo que suenas exactamente igual que cuando el otro día le decía a mi padre que se tomara un tiempo. Prácticamente tienes las mismas palabras y la misma entonación que yo. Julia ha debido de hacer un buen trabajo para que te parezcas a mí, dijo sonriendo. Los adultos se rieron de la frase. Jack se preguntó si Richard sería capaz de sobreponerse y perdonar a Sarah y Edward después de un tiempo. Jack no pensaba lo mismo de Julia, porque creía que aquella chica siempre daría prioridad al dinero sobre los sentimientos. Incluso se dio cuenta en ese mismo momento de que se había enfriado con Julia, y eso le hizo sentirse aún mejor. Aquella tarde Jack fue a ver a su padre y se lo contó todo. Papá estrechó la mano de su hijo y le dijo que había hecho lo correcto y le pidió que visitara a su madre. Jack no se resistió y después del hospital fue con su hijo a ver a su madre, donde también le contó lo de la reconciliación con su hermano. Sarah oyó la noticia y rugió. El hijo abrazó a su madre y le dijo suavemente: No hay necesidad de llorar más, todo está en el pasado. Ahora solo necesitamos tiempo para calmarnos un poco. Tu misma madre me ha dicho muchas veces que el tiempo cura, así que eso y en nuestro caso debería pasar, lo principal es creer en ello. No se puede volver al pasado, hay que vivir el presente. Lo principal es que Richard no giró en un camino torcido, porque tenía un montón de cosas que no se debe permitir en la vida. Hijo, me aseguraré de honrar a tu hermano. Que me perdone o no, depende de él. Pero que sepas, querida, que te quiero más que a la vida e intentaré querer a Ricardo de la misma manera. Sé que Dios me castigará a mí y a mi padre, Edward me lo dijo, pero tu padre ya ha sido castigado, porque le dio un infarto. Ahora me toca a mí y lo asumiré con dignidad. No seas tonta, mi padre tiene el corazón débil y nadie le ha castigado y nadie te va a castigar a ti. Estaremos bien. Ahora dame de comer a mí y a mi nieto, estamos hambrientos como lobos. Te sugiero que incluso en honor a esto corras a la tienda y compres un enorme pastel para celebrar tal acontecimiento. No todos los días los hermanos se reconcilian después de tantos años separados. Y sabes, mamá, Richard sí que se parece a mí, o yo a él, se rió el hombre, seguido de Sarah. Austin miró a los adultos con incomprensión en ese momento y rió alegremente.